¿Alguna vez te has sentido perdido, sin esperanza y sin un rumbo claro en la vida? Yo sí. Hace unos años sentía que lo había perdido todo. Mis sueños, mis relaciones, incluso mi fe. Pero lo que descubrí cambió mi vida para siempre. Esta es la historia de cómo, cuando no tenía nada, Dios me lo dio todo. Y quiero compartirlo contigo porque sé que hay momentos en que todos necesitamos saber que no estamos solos. Hoy quiero contarte cómo Dios restauró mi vida cuando pensé que ya no había salida. Si alguna vez te has sentido abandonado, esta historia es para ti. Porque aunque los momentos más oscuros pueden parecer eternos, siempre hay esperanza en Dios. Si estás dispuesto a escuchar, verás cómo Dios puede transformar lo que parecía irrecuperable. Recuerdo el día en que todo se vino abajo. Tenía el trabajo de mis sueños, una vida aparentemente estable, pero internamente me sentía vacío. Había descuidado mi relación con Dios y mi vida espiritual. Pensaba que lo tenía todo, pero mi alma estaba en ruinas. Y lo peor de todo, no sabía cómo salir. Había perdido el propósito y el sentido de la vida. El tiempo pasó, y con él, mis oportunidades. Mis amigos me decían que me tomara un descanso, que todo estaría bien, pero dentro de mí, la tormenta seguía rugiendo. Me sentía atrapado en una rutina que no sabía cómo romper. Mi fe estaba apagada, y cada vez era más difícil encontrar consuelo. Fue en esos momentos oscuros que me di cuenta de que no podía seguir solo. Fue entonces cuando decidí dar el paso más difícil, ir a la iglesia. No tenía ganas, ni motivación, pero algo me impulsaba a ir. La primera vez que entré todo era extraño. Las voces de los fieles, las oraciones, las velas encendidas, todo parecía ajeno. Pero algo en mi corazón me decía que debía quedarme, que algo importante iba a suceder. Y estaba en lo cierto. Ese día, el sacerdote habló de la restauración. Habló de cómo Dios toma lo que está roto y lo transforma en algo nuevo. Al escuchar esas palabras, sentí como si Dios hablara directamente a mi corazón. Me conmovió profundamente. Esa misma noche, mientras oraba en mi casa, sentí la presencia de Dios como nunca antes. Fue un momento de paz que jamás había experimentado. En mi oración, le pedí perdón por todo lo que había hecho, por todos mis errores y por haberme alejado de Él. No fue una oración perfecta, ni llena de grandes palabras, pero fue sincera. Le pedí que restaurara mi vida, que me ayudara a encontrar un propósito, porque ya no sabía cómo seguir sin Él. Fue en ese momento, cuando me humillé y abrí mi corazón, que sentí una paz inexplicable. No fue un camino fácil. Los días siguientes fueron de lucha, pero también de esperanza. Cada vez que me sentía perdido, me aferraba a Dios con más fuerza. Oraba con fe, aunque las dudas aún me rondaban. Fue como si Dios me estuviera reconstruyendo poco a poco. No entendía por qué, pero cada paso que daba hacia Él era como una pequeña victoria. Con el tiempo, mi vida comenzó a cambiar. Empecé a ver el mundo con nuevos ojos. Las personas a mi alrededor notaban algo distinto en mí. La paz que había encontrado en mi corazón comenzó a reflejarse en mis acciones y relaciones. Ya no era la misma persona que había tocado fondo. Ahora, estaba siendo restaurado por la gracia de Dios. Me di cuenta de que la restauración no solo era emocional, también era espiritual. La palabra de Dios se volvió mi refugio. Cada versículo que leía me hablaba de cómo Dios no abandona a sus hijos, de cómo Él tiene el poder de transformar cualquier situación. Y así fue. Dios transformó mi dolor en una nueva oportunidad para vivir con propósito. A medida que me acercaba más a Él, sentí un ardor en mi corazón, un fuego renovador. Ya no tenía miedo de mis fallos, porque sabía que Dios me había perdonado. Aprendí a ser agradecido por las bendiciones que ahora veía en mi vida. La restauración no solo fue sobre lo que había perdido, sino sobre todo lo que Dios me estaba dando: paz, amor y esperanza. Poco a poco, Dios fue restaurando no solo mi corazón,
sino también mis relaciones. Empecé a reconciliarme con personas que había herido. Aprendí a pedir perdón y a perdonar. Me di cuenta de que la restauración que recibimos de Dios no solo es personal, sino también relacional. Cuando experimentamos su gracia, nos da el poder de restaurar lo que habíamos destruido con nuestras propias manos. Recuerdo que una noche, mientras caminaba por un sendero iluminado por las estrellas, sentí una paz profunda. En ese momento entendí que la fe no solo se trata de esperar que las cosas mejoren, sino de confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos. Mi fe ya no era una carga, sino una fuente de fuerza. Dios no solo restauró mi vida, sino que también me dio el deseo de compartir esa restauración con los demás. Comencé a hablar de mi experiencia, de cómo Dios me sacó de la oscuridad y me llevó hacia la luz. Mi testimonio, aunque sencillo, empezó a inspirar a quienes me rodeaban. Y ahí fue cuando comprendí que nuestra misión como cristianos es compartir la esperanza que hemos recibido. Aunque mi vida había cambiado, no todo fue fácil. Ser cristiano no significa que los problemas desaparecen. Al contrario, algunos desafíos se volvieron aún más intensos. Hubo momentos de duda, de tentación, de pruebas difíciles. Pero cada vez que enfrentaba un obstáculo, recordaba las palabras de Jesús: no temas, yo estoy contigo. Y eso me daba la fuerza para seguir adelante. A veces, la vida nos puede zarandear, como un barco en el mar, pero cuando estamos firmes en la fe, la calma siempre llega. En mi vida, eso ha sido clave. He aprendido a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no entiendo por qué las cosas suceden. La paz no se trata de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios está en control. En esos momentos de dificultad, una de las promesas que más me ha confortado es que Dios nunca nos deja solos. A veces vemos solo nuestras huellas en la arena, pero al mirar más cerca, nos damos cuenta de que las huellas de Dios están justo a nuestro lado, cargándonos cuando más lo necesitamos. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Hoy miro atrás y veo cómo Dios me restauró, no solo en mi cuerpo o mi mente, sino también en mi alma. Si estás pasando por momentos difíciles, te invito a que confíes en Él. Puede que hoy no veas el futuro con claridad, pero si pones tu confianza en Dios, Él transformará tu vida de formas que nunca imaginaste. Mi historia es solo un reflejo de lo que Dios puede hacer en la vida de cualquiera. No importa cuánto hayas caído, ni cuánto duela el proceso, la gracia de Dios es más grande que cualquier error o fracaso. Él tiene el poder de restaurarte, de devolverte la esperanza y de darte una vida nueva. Solo necesitas dar ese primer paso hacia Él. Cuando entendí que la restauración no era algo que yo pudiera hacer por mí mismo, sino que solo Dios podía hacerlo, mi vida cambió por completo. Mi mayor lección fue aprender a confiar en Él completamente. A veces, las cicatrices de nuestra vida pueden ser lo que nos conecta más profundamente con Dios. Él las usa para mostrarnos su amor y poder transformador. Es importante recordar que el proceso de restauración es continuo. Dios no solo restaura, sino que también nos guía paso a paso. La vida cristiana es un viaje de fe, crecimiento y confianza. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Él, para vivir según su voluntad y para hacer luz en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. También es fundamental rodearnos de una comunidad que nos apoye. No estamos llamados a vivir nuestra fe en solitario. La iglesia, la familia cristiana, es el lugar donde encontramos aliento, consejos y el amor de Dios a través de los demás. Juntos, podemos caminar hacia la restauración completa en Cristo. La restauración no solo depende de nuestra relación individual con Dios, sino también de nuestro compromiso con la iglesia y con los demás. Dios usa a las personas, a nuestros pastores, amigos y familiares, para ayudarnos a seguir el camino de restauración. A veces, necesitamos que alguien nos levante cuando estamos débiles.
No dudes en pedir ayuda cuando la necesites. Así como un día sentí que lo había perdido todo, hoy puedo decir que tengo más de lo que jamás imaginé. Dios me ha dado más de lo que podía pedir. Mi restauración no solo fue una experiencia personal, sino que es un recordatorio de que Él está con nosotros, siempre dispuesto a levantarnos cuando caemos. Hoy, quiero que sepas que la restauración está a tu alcance. Dios está esperando para levantarte, sanarte y devolverte la esperanza. Si Él lo hizo por mí, lo hará por ti. No importa cuán profundo hayas caído, Él puede restaurarte. Solo confía, da ese paso hacia Él y verás cómo tu vida cambiará para siempre.